Muy bueno, muy bien. A ver, eh, ya en esta clase pues ya nos vamos entrando un poco ya con el electrocardiograma, conociendo conceptos muy básicos, pero que pues ya en este punto nos vamos a ir dando cuenta del porqué la importancia de conocer estos conceptos. Bueno, como primer punto tenemos conocer, ¿no? Pues el papel en el cual se va a estar representando estas ondas que viene siendo el trazo, ¿no? Del electrocardiograma, que va a estar registrado, como digo, en un papel cuadriculado, milimétrico, cuya velocidad estándar es de 25 milímetros por segundo, ¿no? Y tiene que tener un voltaje de 1 milivolt. Esto contando en cuadritos pequeños viene siendo 0,1 milivolt por cada cuadrito pequeño, ¿sí? Que sumando 10 cuadritos verticales, pues nos van a dar 1 milivolt, que viene siendo pues el voltaje que tendría que estar estandarizado. Y de manera horizontal, cada cuadrito pequeño va a representar 0,04 segundos, y esto agrupándolos en 5 cuadritos, pues nos van a dar un cuadrado grande, por decirlo así, que pues la sumatoria de todos estos cuadritos nos va a dar 0,20 segundos, o también pues lo pueden decir como 200 milisegundos, ¿no? En términos prácticos, pues cada quien pues lo puede decir de una u otra manera. Eh, Como siempre, desde la primera clase, si no mal recuerdo, importante conocer, ¿no? A quién estamos realizando este electrocardiograma, colocar, pues obviamente es el nombre del paciente, colocar la fecha en la que se está realizando el electrocardiograma y pues colocar también la hora, que también es muy importante, de ese momento en el que se le está realizando el electrocardiograma. Entonces, pues repito de vuelta, el voltaje va desde las líneas verticales y el tiempo lo vamos a ver desde las líneas horizontales. Importante estandarizarlo. Esto es un error que todavía sigue siendo muy frecuente en la práctica diaria, inclusive hasta en los hospitales, donde uno pues diría que no debería pasar, pero bueno, también va a depender de las áreas, ¿no? Pues como para hacer una comparación entre la emergencia y estando en hospitalización, quizás un poco más de tiempo le dan a que estos errores sean menos, pero en la emergencia muchas veces todo es un poco más rápido. Y eso no quiere decir que no tengamos que dejar de mirar el trazo desde su estandarización, porque esto nos lleva a cometer también errores o malas interpretaciones. Y como dije, pues siempre mirar ABR, ¿ah? Ya creo yo, desde el momento que vamos realizando el electrocardiograma, ABR sería la primera derivación que yo voy a ver, ya como para ir viendo de entrada si estas derivaciones en los miembros están bien colocadas, ¿no? ABR tendrá que ser siempre negativo. ¿Listo? Vamos avanzando un poco más. Y bueno, de vuelta a las ondas, entrando un poquito nada más en haciendo memoria, pues como dije en un principio, hablamos de vectores también. Estos vectores pues son importantes pues porque nos van a generar estas ondas que en un principio pues vamos a estudiarla, sabiendo y conociendo pues que la línea isoeléctrica viene siendo la célula en reposo, ¿no? Que cuando pues esta se despolariza, si hablamos desde el nodo sinusal, esta no va a ser registrada a nivel del electrocardiograma, o del equipo, por decirlo así, porque esta al momento de que va a, digamos, a despolarizar la aurícula, recién allí, posterior a la onda P, se genera lo que viene siendo la contracción auricular, y por lo tanto la onda P se va a graficar previo digamos, en este sentido, a la contracción de la aurícula, ¿no? De ambas aurículas. Ya expliqué que esta derivación, según
de donde se lo mire, según el vector como esté orientado frente a esa derivación, pues la onda P pues tendrá sus morfologías y sobre todo en una derivación puntual que sería B1, que yo lo expliqué en la clase anterior, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la onda P, ¿no? Pero esto sería en principio, ¿no? Lo que dije, vamos a ver ya en este electrocardiograma, en este trazado, en el papel, ya estas ondas generadas por estos potenciales de acción, donde después de la onda P, pues, ¿qué le sigue? El segmento PR. El segmento PR, si bien se dan cuenta, sigue siendo una línea isoeléctrica, pues, porque esto va a estar representado por el tiempo del retraso que le va a tomar este impulso que va a llegar desde el nodo AB hasta la última fibra de Purkinje, que viene siendo como tal despolarización. Y como dije, previo ahí recién vamos a ver el QRS, que ya vendría siendo el mecanismo por el cual ya los miocitos, es decir, la célula miocárdica común, recordar eso, ¿no? Por eso todo tiene un término y todo tiene su lógica. Recién allí el QRS, recordando la fase uno del potencial de acción, ahí recién empieza a aparecer el QRS, porque se despolariza el miocito. Mientras estemos frente a la línea isoeléctrica, se entiende que eso viene siendo el recorrido por la fibra automática del sistema eléctrico del corazón, ¿sí? Y bueno, y posteriormente, como también lo mencioné, pues previo al QRS viene digamos, la parte mecánica, que vendría siendo ya la contracción inicial frente al posterior EST, que vendría siendo ya la fase de repolarización, que correspondería a la fase 2, 1, 2, 3 de potencial de acción, que también lo explicamos en un primer momento. Y bueno, esto ya vendría siendo ya la terminación del ciclo cardíaco como tal, ¿no? Dentro de todo esto que acabo de explicar. ¿Y cómo vamos a leer nosotros? ¿Cómo tenemos que leer realmente un electrocardiograma? Bueno, la verdad es que eh, muchos podríamos decir, me incluyo, ¿no? En tiempos más atrás, trataba de leerlo a mi modo. Decía yo que pues el orden de los factores pues no altera el producto, ¿no? Entonces, unos podrían decir, bueno, yo empezaría por la frecuencia cardíaca, otros por el ritmo, bueno, otros van directo quizás al eje cardíaco. Pues yo lo que les diría que lo más práctico, siempre yéndonos desde las mismas derivaciones, empezaríamos lo ideal por el plano frontal, ¿no? Por las derivaciones de los miembros, porque allí pues vamos a recabar información. De entrada vamos a ver el ritmo sinusal. Eh, entonces vamos a ver si este es regular, si este es irregular, ¿sí? Obviamente ya mencioné el ABR, ¿no? Desde la estandarización, como ya expliqué, que corra a 25 milímetros por segundo y que sea a 1 milivolt. Eso ya está dicho, por eso no lo menciono, pero hago hincapié porque eso es lo que primero suelen fallar. Entonces, buscar ritmo, digo yo. La frecuencia para mí estaría después. La frecuencia, pues, ver si este es una frecuencia que va a un ritmo, digamos, a una frecuencia rápida o va a una frecuencia lenta. Luego, posteriormente, pues, podemos buscar el eje, ver si este eje es normal o pues si este eje también a la vez va a estar con desviación hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto va a depender mucho pues desde el vector cómo se disponga y según también pues esto va a depender de que la masa de ese ventrículo cómo está para que pues esto se llegue a dar de esta manera, ¿no? Eh, Luego pues vamos a tener que ver la onda P, ¿no? Buscar la onda P, eh, yéndonos a lo patológico, pues la P mitral conocido por todos, la P pulmonar, el intervalo PR, ver cómo está esa conducción auriculoventricular y allí pues lo que
pues nos viene primero a la mente pues los bloqueos, ¿no? Los bloqueos de primer grado, segundo grado, de tercer grado, que lo vamos a comentar más adelante en las próximas clases. Y luego está pues el segmento ST y pues con la correspondiente onda T. Aquí pues nos vamos a detener a mirar cómo está esa línea isoeléctrica desde el punto J con la elevación o la depresión de este segmento y pues la inversión también de la onda T. Y finalmente pues nos fijamos y pues como también expliqué eh, en las derivaciones precordiales, el buscar pues las hipertrofias, ¿no? Que busca bastante información en estas derivaciones, tanto del segmento ST, es decir, de sus anormalidades y también del aumento de las cavidades, en este caso, bueno, hablando estrictamente, puede ser de ambos, pero principalmente el ventrículo izquierdo. Y bueno, bloqueos de rama también lo vamos a buscar allí. O sea que digamos que gran parte de toda esa información que vengo comentando, pues nos la va a brindar también el plano frontal, ¿no? Por eso yo digo que para mí, dentro de lo que viene siendo lo más práctico, es empezar por el plano frontal. Una vez reconocidas las ondas en el papel del electrocardiograma producida por la actividad eléctrica y comandadas por el nodo sinusal, hay que describirlas, ¿sí? Como dije, bueno, yo les enseñaría lo que acabo de comentar, pues de este modo, cómo tendríamos que ir desglosando cada una de ellas y después, pues su correspondiente interpretación al momento de informarlas. Bueno, pasamos en un segundo punto. Como dije, aquí tenemos al ritmo y la onda P, pues al mismo tiempo ambas cosas pues lo podemos mirar desde desde ese mismo punto de vista. Para saber si es sinusal o no, e irregular o no, o si el origen del estímulo eléctrico nace en otro marcapaso del corazón, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar criterios. Bueno, acá realmente estos criterios los pueden buscar, está en un libro, está en otro libro, bueno, en distintas literaturas. ¿Y qué nos dice? Que la onda P tiene que estar presente en todas las derivaciones, ¿sí? Frente a ello, en las que tendría que estar positivas, básicamente, sí o sí, tenemos que tener las derivaciones, exceptuando digamos, exceptuando B1 en este caso, que como les expliqué también, aquí por lo general tiende a ser bifásica, ¿no? Por la disposición vectorial en cuanto a a esta derivación que pues la ve desde su ángulo. Y otro criterio, pues la onda P negativa en la derivación ABR. Y el intervalo RR, pues que tendría que ser constante. A modo práctico, yo les diría que todos estos criterios, si ustedes se lo aprenden como una mnemotecnia de que si se tendrían que cumplir todos sí o sí, pues podría ser un poquito contradictorio a la vez porque cuando muchas veces encontramos un electrocardiograma normal en un mundo ideal donde yo digo, bueno, está todo normal, perfecto, vamos a encontrar todos estos criterios. Pero si nos topamos con un paciente, como para citar un ejemplo, con un bloqueo AB, las ondas P no van a estar precedidas, dependiendo también el bloqueo, de un QRS, ¿no? Inclusive también el intervalo RR no podría ser constante. Entonces, aquí diríamos que el ritmo no sería sinusal. Claro que sería sinusal. El tema acá es que estaríamos diciéndolo que el ritmo es sinusal, pero vendría acompañado, por decirlo así, lo que quisiéramos describir es un ritmo sinusal, eh, se me escapa la palabra, perdón, con bloqueo auriculoventricular, digamos, presente, por decirlo así. O sea, pero el ritmo sigue siendo sinusal no porque no cumpla ninguno de estos criterios, ¿sí? Ahora, cuando el ritmo deja de ser sinusal, eh, vamos a encontrar, pues como también lo expliqué, siendo el nodo sinusal el que lleva la orquesta, digamos, el que comanda la orquesta de todo lo que suceda después de él,
pues está también el nodo AB, ¿no? Y acá vamos a encontrar otro tipo de ritmo que le llamamos ritmo nodal, ¿no? Y esto, en ausencia de una onda P, pues vamos a seguir viendo un QRS angosto, pero ¿qué es lo que cambia? La frecuencia cardíaca es lo que vendría cambiando acá, ¿sí? Porque pues el marcapaso por excelencia eh, corre a entre 60 a 100 latidos por minuto, pero el nodo AB pues no tiene esa capacidad. La frecuencia va un poco menos, entonces pues iría de 40 a 60 latidos por minuto. Y si pues seguimos bajando, está el hash de His, que pues también nos daría otro tipo de ritmo que pues en un trazado lo describiríamos como un ritmo idioventricular o ritmo de la unión, también, obviamente, en ausencia de onda P, con un QRS angosto y una frecuencia que es mucho más bajita, de entre 20 a 40 latidos por minuto. Y ya como pues para dejar de un lado la misma vía eléctrica, podríamos también encontrarnos con un ritmo artificial, en este caso por un marcapaso, que lo describiríamos pues como lo dice su nombre, ¿no? Ritmo de marcapaso. Eso viendo presente una espiga en un trazado del electrocardiograma. Tenemos la onda P. La onda P está representada por la despolarización auricular de derecha a izquierda. Si ustedes ven el primer párrafo, básicamente lo que nos dice despolarización, estamos hablando de potencial de acción, y lo que nos dice de derecha a izquierda, estamos hablando de su dirección vectorial. O sea, todo va tomando forma y cada clase va tomando, digamos, una secuencia, ¿no? Este proceso va a tomar entre 0,07 a 0,10 segundos. O sea, en términos de prácticos, nosotros podemos decir que una onda P es normal cuando de modo vertical y de modo horizontal tiene entre 2, digamos, 2,5 milímetros por 2,5 milímetros desde lo vertical y en sentido horizontal. Si hablamos en voltaje, decimos pues que tiene 0,25 milivolt, y en términos de tiempo diríamos pues que tendría 0,10 segundos. Eh, bueno, cierta literatura lo describe hasta 0,12, que ya vendría completando tres cuadritos. En términos prácticos le diría que pues 2,5 por 2,5 sería lo ideal. Se puede analizar mejor en la derivación de 3 y claro, vemos mucho mejor el voltaje y su duración. Y el eje lo vamos a ver mucho mejor en la derivación B1. De vuelta, ¿por qué? Por la disposición vectorial. En el gráfico que está aquí abajito de la onda P, como ven, pues la dirección que toma desde la flecha azul y luego la flechita violeta, digamos, va tomando toda la aurícula derecha y luego se dirige hacia la aurícula izquierda. Pues sí, pues aquí en este caso, hablando de B2 que mira el eje, pues mira toda la despolarización de la aurícula derecha, y pues como la ve de frente, la ve llegar, básicamente va a ser positiva la deflexión, ¿no? Que es lo que conversamos en la clase anterior, pero la segunda porción, la segunda mitad que toma la aurícula derecha, la ve alejarse, ¿sí? No la va a ver cerca. Por eso toma esta deflexión negativa. Sería la segunda porción que corresponde a la aurícula izquierda. Y D3, pues bueno, lo miraría desde otro plano, donde pues sí, lo va a ver de modo perpendicular, suponiendo pues, hablando que este sería un plano axial, donde aquí correspondería a la derivación de 3. Lo veríamos mucho mejor con el voltaje, pues porque también toda, digamos, la dirección vectorial la llega a ver de frente también esta derivación, y en cuanto a su duración también pues la ve llegar de modo directo. En condiciones normales tiende a ser isodifásica siempre en B1. ¿Ah? Este más menos habla de la polaridad, o sea, hablando de la dirección vectorial, positiva porque la ve llegar en un principio, negativa porque la ve alejarse. D3 pues también la ve llegar y también la ve alejarse.
pero mucho menos que B1. Y ABL, pues en cambio ABL, si tomando en cuenta que acá está a 0 grado, a 0 grados de uno y acá arriba digamos que está ABL, pues ABL evidentemente va a ver la primera porción, que en este caso, que no logra ver porque va hacia la derecha, que sería la aurícula derecha, la va a ver negativa, pero va a ver de frente y de cerca como una onda positiva del lado de la aurícula izquierda, ¿no? Por eso acá es distinto. La dirección vectorial es de menos a más. Todo esto tiene una lógica y todo por eso quiero que lo entiendan de ese punto de vista y para que se entienda mejor el por qué cada derivación tiene un comportamiento distinto de las distintas ondas. Y de vuelta, en ABR pareciera que no hiciera nada, pero nos brinda mucha información desde un electrocardiograma bien tomado. ABR no mira nada aparentemente, todo lo mira de lejos, apenas ve pasar la cola de ese cometa, gran cometa cuya dirección que tiene hacia todas las otras derivaciones, pues solamente es lo que alcanza a ver. Y su anormalidad, ¿qué es lo que va a implicar? ¿Qué es lo que implica la anormalidad de la onda P? Pues básicamente estudiar el aumento de estas dos cavidades, ¿no? De la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, que yo allí, pues, en la próxima clase, creo, si no mal recuerdo, vamos a hablar de eso y por eso no me detengo mucho. Hoy la clase se enfocaba mayormente en un electrocardiograma normal. Bueno, el eje de, claro, pues también casi está, el eje de la onda P, porque tiene una dirección, tiene un eje, la onda P, claro, pero el que se lleva acá, digamos, digamos, la corona es el ventrículo izquierdo. Realmente cuando describimos el eje es del ventrículo izquierdo, pero es necesario que sepan pues que la onda P también tiene un eje y ese eje por lo general tiende a seguir el mismo eje del ventrículo izquierdo, pero se lo llama, como dije la clase pasada, un vector, vendría siendo un vector, pero es un vector menor, ¿no? El vector mayor por la gran masa de músculo que tiene el ventrículo izquierdo lo denominaríamos como el vector mayor. Y pues por eso el eje de la onda P tiende a ser similar al eje pues que tiene el QRS en este caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya para ir describiendo en este electrocardiograma, vamos a ir viendo lo que acabo de comentarles, ¿no? La onda P, que es lo que vamos a ver. De entrada el ritmo, que es lo que ya dijimos. Entonces, en términos prácticos, el ritmo, yo diría, vamos a buscar tres derivaciones puntualmente. Estas tres derivaciones serían, para yo determinar que un ritmo es sinusal frente a todo el resto de criterios que ya los mencioné, es buscar de uno, de ABF y ABR. ¿Por qué? Porque D1 se encuentra a 0 grados, ABF se encuentra a los 90 grados y ABR pues porque lo tendría que mirar desde el polo opuesto, ¿no? Entonces, cada una de estas derivaciones tendría que ver esto que acabo de comentar y cada una, pues si nos dice que la orientación y esa onda que viene graficándose en el trazado, tanto en la derivación de uno de 2 de 3 pero como dije, principalmente en D1, ABF, y si ABR es negativo, ese ritmo es sinusal. Viene y claro, viendo también pues la forma de esa onda P, ¿no? Si tiene buscando la amplitud de esa onda, digamos que las medidas que acabé de mencionar, que no tenga más de 2,5 milímetros de altura y más de una amplitud de 2,5 de ancho, ¿no? En tiempo y en voltaje es lo que tendría que tener una onda P normal. Y eso es lo que pues se va a buscar, ¿no? Aquí entonces diríamos que el paciente encontramos en un ritmo sinusal. Hasta acá solamente me estoy empezando a, digamos, a enfocarme en el plano frontal. Ok. Y luego tenemos el intervalo PR, pues el intervalo PR viene siendo pues la actividad desde lo que ya hemos conversado recién, que es la aurícula, es decir, hay una despolarización en las aurículas
que genera una onda P en el electrocardiograma, pero después el estímulo viaja, ¿no? El estímulo tiene que seguir pasando hasta el nodo AB, donde sufre un retraso fisiológico de la conducción. Y al final de este estímulo va a propagarse hacia los ventrículos, que vendría siendo las fibras de Purkinje. Hasta ahí estamos hablando netamente de la despolarización como tal. Por lo tanto, este intervalo, pues como digo, involucra ese retraso fisiológico que lo va a registrar el electrocardiograma como el intervalo PR. Ahora, ¿qué es importante conocer de este intervalo? Pues nos brinda mucha información frente a lo que viene siendo su tiempo, ¿no? Porque acá vamos a ver qué tiempo se toma de este retraso fisiológico que tendría que ser 0,12 a 0,20 segundos, o dicho de otro modo también, puede ser 200 milisegundos, ¿ah? 120 a 200 milisegundos. Si este es muy cortito, es decir, es menor a 0,12, pues estamos hablando de un intervalo con PR corto. Y frente a esto, pues nos enfrentamos a ciertas patologías, como la onda P retrógrada, el síndrome de Long-Gonal-Levin, síndrome y patrón de Wall-Parkinson-White. Y por otro lado tenemos al intervalo PR, que en el caso de pasar más de 200 milisegundos o 0,20 segundos, eh, nos enfrentaríamos a otro tipo de patologías, en este caso los bloqueos auriculos ventriculares, ¿no? Y bien, ¿por qué acá también en la frecuencia cardíaca? Pues es regresar de vuelta a lo que quise explicar en un principio del conocimiento de, en este caso hablamos mayormente de digamos, de estas líneas horizontales que corresponden al tiempo, donde decimos que, bueno, la frecuencia cardíaca se conoce pues que tiene que correr, digamos, los latidos por minuto, entre 60 a 100 latidos por minuto para decir que estamos dentro de lo fisiológicamente normal. Y hay tres formas de poder sacar la frecuencia cardíaca. Conociendo, como dije en un principio, en la primera diapositiva, de vuelta, lo repito, cada cuadrito pequeño equivale a 0,04 segundos. eh, o también puede ser 0,40 40 milisegundos. Bueno, esto ya depende de la mnemotecnia que ustedes quieran utilizar, que se les haga más fácil. Entonces, esto corresponde a un cuadro pequeño, ¿no? El tiempo de un cuadrito es ese, 0,04 segundos. Y la agrupación de cinco cuadritos pequeños que conforman un cuadro grande viene siendo 0,20 segundos. Por lo tanto, un segundo correspondería a 25 cuadritos pequeños, lo que equivale a 5 cuadros grandes. Esto es importante que lo sepan. Hay cosas que no me gusta, bueno, hay cosas que uno diría todo se tendría que razonar, pero hay cositas que sí tenemos que memorizar y esto es una de las cosas que yo les diría, tienen que sí o sí memorizar el equivalente a cada cuadrito pequeño vertical y en amplitud con sus cuadraditos grandes y de modo horizontal, cada cuadradito pequeño con su tiempo, del mismo modo, ¿no? ¿Por qué nos sirve esto? Porque de esto nosotros vamos a tener ya una noción, no solamente tomarlo como como patrón o patrones, que es lo que solemos aprender, donde decimos, bueno, viendo la frecuencia cardíaca, vamos a buscar un RR, donde siempre digo, un electrocardiograma ideal, en un mundo perfecto, pues van a caer en la línea gruesa del cuadrito grande y llevándolo hasta el otro extremo, que vendría siendo un latido frente a otro latido, vamos a dividir los 1500 sobre cuántos cuadraditos pequeños se encuentra. En este caso tenemos 5, 10, 15, esas 1500 dividido para 15 nos va a dar una frecuencia de 60 latidos por minuto. A ver, 300, perdón, 100 latidos por minuto, que si lo sacamos del mismo modo acá, esto viene siendo una frecuencia cardíaca dentro de lo más exacta con este método, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen estos 1500? Como dije, la estandarización del electrocardiograma corre en tiempo a 25 milímetros por
segundo. Entonces, estos 25 milímetros, al nosotros multiplicarlos por lo que representa un minuto, que viene siendo desde un ciclo a otro ciclo, al multiplicarlo 25 por 60 nos va a dar estos 1500. ¿Sí? ¿Qué vendrían siendo estos 1500? Básicamente la suma de todos esos cuadritos pequeños que en ese ciclo se dio frente a lo que corre la máquina en ese minuto. ¿Sí? Entonces, estos 1500, a la vez, como digo, es un método un poco más exacto para darnos una frecuencia cardíaca dentro de la más, digamos, más fiable, por decirlo así. No es que el otro método, que en este caso hablaríamos del método de los 300, ¿no? Que contamos cada cuadradito grande y decimos 300, 150, 100. Bueno, esto sale de que de estos 1500, si lo queremos dividir para lo que representa un cuadradito grande, que vendría siendo estos 5 cuadraditos pequeños, nos daría la cantidad de estos 300 cuadrados grandes. Lo que quiere decir que a 25 milímetros por segundo, en cuadrados grandes corren a 300 cuadraditos grandes y en cuadrados pequeños corren a 1500 cuadraditos en ese ciclo. Por eso usamos digamos, estos números, de donde parten estas fórmulas. Ahora bien, el tercer método, a ver, los dos primeros métodos que acabé de mencionar, tanto de los 1500 dividido para los cuadraditos pequeños frente a un ciclo a otro, y el otro que vendría siendo contando las líneas gruesas de los cuadraditos grandes, que nos da también una medida un poco más inexacta que la primera. ¿Se usa mucho? Sí, siempre y cuando estemos frente a un ritmo regular, ¿no? Pero si estamos frente a arritmias, allí el método va a cambiar y aquí viene la importancia de saber cuántos cuadraditos tenemos de un segundo, como dije, ¿ah? Entonces, como bien lo mencioné, 5 cuadraditos grandes equivalen a un segundo, por lo tanto, 15 equivalen a 3 y 30 equivalen a 6 segundos. Aquí la fórmula la estamos haciendo con los 6 segundos, es decir, vamos a contar cuántos cuadrados grandes hay en 6 segundos y a eso lo vamos a multiplicar por 10, ¿sí? Eh, y en el caso de que pues queramos tomar 3 segundos, es decir, 15 cuadrados grandes, en ese caso ya la multiplicación sería por 20. ¿Mm? Acá hago un poco bueno, amplío este electro porque también es algo que pasa y muy común y nos puede también eh, llevar a errores. Aquí pues Aquí, si ustedes lo miran, pues dirían, bueno, el ritmo, quisiéramos decir que el ritmo es sinusal, pues sí, se ve la onda P dentro con una amplitud, un voltaje, dentro de lo que viene siendo lo requerido en los criterios, para yo tomar esta onda P como normal y decir que este ritmo también, pues, viéndolo desde la derivación de 2 siendo positiva, pues bueno, sinusal de 2 lo mira muy de frente a esta dirección vectorial. Pero está irregular, no es un ritmo regular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá estamos frente a lo que se conoce arritmia sinusal respiratoria, entre comillas arritmia, porque en realidad podría ser el término tal cual es un ritmo sinusal respiratorio. A la inspiración profunda, digamos, la frecuencia cardíaca puede elevarse y durante una expiración también, pero lo contrario, ¿no? O sea, tiende a bajar la frecuencia cardíaca frente a una expiración profunda. O sea, si nosotros quisiéramos contar el método más práctico, que es el de los 300, ¿no es cierto? Diríamos que aquí estamos frente a 300
150, 100 latidos por minuto, ¿no es cierto? Si queremos tomar acá en cuenta 300, 150, 100 y un poquito menos. O sea que en este caso estamos observando que quizás aquí la inspiración profunda inició en este lugar, o sea, acá en este lugar inicia, va, digamos, el paciente obviamente pues no se encuentra inspirando totalmente en manera de reposo, sino que uno inspira y va paulatinamente soltando, entonces por eso va espaciando el RR y digamos lo que en un principio era 100 latidos por minuto va desplazando esta línea y ahora vemos acá, por ejemplo, si queremos tomar de acá 300, 150, 100, entre este espacio y el otro, por ahí ya va casi a 75 latidos por minuto, o sea, de 100 bajó como a 90, pongámoslo aquí 100, acá como 90, y en este espacio acá llega a un ritmo de 75 latidos por minuto, pero aquí llegó a una aspiración profunda, donde pues prácticamente acá el, el, el ritmo, digamos, se espació un poco más y tomando en cuenta decimos 300, 150, 100, 75, llegó casi hasta 60 latidos por minuto. ¿Mm? Y luego vamos de vuelta a 300, 150, 100, se mantiene igual y acá viene 300, 150, 100, 75. Volvió a la línea de base donde en un principio, digamos, inspiró profundamente hasta lograr, digamos, de expirar quizás ya de un modo un poco más relajado, por decirlo de ese modo, donde ya el RR se mantuvo más constante y allí volvemos a contar 300, 150, 100, de vuelta 75 latidos por minuto, 300, 150, 100, 75 latidos por minuto, 300, 150, 100, 75 latidos por minuto, es decir, acá en una respiración un poco más relajada, ¿no? 300, 150, 100, 75 latidos por minuto. Esto es lo que conocemos como arritmia, entre comillas, como digo, no es una arritmia como tal, sino que desde el punto de vista de la respiración, a la inspiración y expiración profunda, esto puede variar por un aumento del tono vagal. Bueno, y aquí vamos avanzando un poquito más, vamos ya describiendo el electrocardiograma, acá pues de vuelta, ¿no? El ritmo pues tenemos que ver, miremos de uno, ¿cómo está de uno? ¿Mm? De uno pues vemos que las ondas P son positivas, ¿no? Las ondas P son positivas, busquemos ABF, también son positivas, ¿Mm? Son muy positivas, y busquemos ABR al medio, son negativas, ¿no? Esto nos está diciendo entonces que la dirección vectorial es normal, es decir, que pues cada derivación tiene que ver a esa onda de modo normal. eh, Perdón, no, está entrando una llamada. Entonces decimos eso, que el ritmo es sinusal. En este electrocardiograma, frente a las derivaciones que hemos estado interrogando, y pues vuelvo y digo, no es que los demás criterios no sirvan, están allí, hay que tomarlos en cuenta. Sí, en un mundo ideal, en un trazado normal, pues van a estar presentes todos los criterios, ¿no? Precedido un QRS, el intervalo de RR regular, y la onda P, pues como les dije, en las derivaciones positiva en tal derivación, negativa en tal derivación, que corra entre 60 a 100 latidos por minuto, pero aún así esto no estaba allí donde los criterios que puse, pero no lo puse porque, a ver, la taquicardia sinusal puede correr a más de 100 latidos por minuto, pero sigue siendo sinusal. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo, a modo práctico, como para decir, bueno, estamos frente al ritmo sinusal, bueno, busquemos estas derivaciones, cómo se comporta el vector, y de ahí para adelante, bueno, si algo más suma, se va desglosando, pero en principio eso. A ver, vamos avanzando un poquito más y hasta acá tenemos pues un paciente en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca a 79 latidos por minuto. ¿Mm? Si queremos, como dije, buscar la línea más gruesa, tratando de identificarla,
Creo que esta es la primera, la más cercana. Igual tomando esta de acá, tomamos 300, 150, 100. Y por ahí está desplazado un poquito más de la línea gruesa realmente hacia la derecha, por eso dice 79 latidos acá y podría, pues, sino que en términos prácticos, en este conteo, yo diría, pues, cerrando las 75 latidos por minuto, ¿no? Y si quisiéramos sacar la frecuencia cardíaca, contamos 5, 10, 15, 20. 20. Me perdonan un ratito, me están llamando insistentemente mi esposa y me disculpan, voy a avisar que estoy en la clase. Ok, nos quedamos acá. Bueno, hasta acá creo que vamos avanzando, creo que todo, si algo no llegan alguna cosita que tenga que repetir, alguna cosita que pues, por allí se escape, eh, no tengo ningún problema que me digan, puedo pausar y podemos retroceder. Entonces les decía que hasta acá en este electrocardiograma tenemos un paciente en ritmo sinusal con una frecuencia frente a unos 79 latidos por minuto, en un promedio eh, que nos dice la máquina en este caso, ¿no? Y con el ritmo sinusal ya dijimos pues las derivaciones pues, correspondientes que analizamos para poder describirla como tal. Y como ven, de entrada, ¿no? La estandarización a 10 milímetros sobre milivolt y a 25 milímetros sobre segundo, que es la estandarización que tienen que siempre fijarse que esté tal cual. Algo me pasa acá. Bueno, avanzamos con el quinto punto. En este caso, estamos frente al eje eléctrico cardíaco, que pues representado por el QRS viene siendo la actividad vectorial del ventrículo izquierdo. Y esto está en una dirección entre los 0 a 90 grados, que vendría siendo lo normal, ¿no? Toda esta zona, digamos, el desplazamiento de ese vector, pues tendría que ser hacia esta zona, ¿no? Se permite pues que pueda llegar hasta -30. Como dije, literaturas pues entre una y otra dicen hasta 110, otras llegan a decir 120, yo no estoy tan de acuerdo que llegue hasta 120, 110 me parece que pues el límite hacia la derecha, pues no más de eso. Pero bueno, toda esta zona es donde pues tendremos que ir a buscar el eje y por qué la importancia cuando también les mencioné, y esto también es algo que tienen que aprenderse. Vuelvo y repito, no me gusta que todo sea memoria, pero estos grados, pues para imaginarlos en la cabeza y decir, el paciente está a tantos grados, el eje está para allá, y por eso entender hacia dónde mira el eje de modo más práctico. Entonces, el eje cardíaco es la representación de esta suma de los tres vectores de la despolarización ventricular. Como dije, el ventrículo izquierdo tiene tres vectores que dan inicio en el septum, que sería el primer vector. El segundo vector vendría siendo a nivel de las paredes libres de los ventrículos, pero la sumatoria de esos vectores generados en la pared libre se lo lleva mayormente en el lado izquierdo por ser mayor masa. Y el tercer vector generado pues, a nivel de las bases del ventrículo izquierdo. Entonces, identificando en las derivaciones el plano frontal, vamos a buscar el QRS más isobifásico. Esto nos va a ayudar a modo práctico, pues también a saber de manera mucho más rápida y directa el eje cardíaco, ¿no? Si no se encuentra un QRS isobifásico, lo que hacemos es buscar el QRS con menor voltaje. Una vez que lo ubicamos, pues lo que hacemos es buscar la perpendicular de ese QRS isobifásico para decir pues que el eje está hacia ese, ¿no?
eh, al momento de quererlo buscar como a este vector isobifásico, lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos que saber que D1, la isobifásica viene siendo ABF, D2, la isobifásica de D2 viene siendo ABL, y D3, la isobifásica de D3 viene siendo ABR. O sea, explicándolo en este mismo gráfico, por ejemplo, hablamos de D1, ¿no? D1 a modo, trazándolo en esta línea recta, ¿cuál va a ser la perpendicular? O en este caso, pues es ABF, ¿no? Esa es digamos, la perpendicular de D1, donde tendríamos que buscar, en este caso, si vemos la isobifásica en D1, pues bueno, decimos que quizás ya la dirección vectorial, el eje podría estar en ABF a más 90 grados. ¿Mm? En el caso de D2, ¿cuál sería la isobifásica? Si en el caso de serlo así, ABL, que sería este de acá, entonces diríamos pues que el vector estaría a más 60 grados. ¿Mm? Y en el caso de D3, si buscamos la isobifásica, que podría ser ABR, podríamos decir que entonces ABR, como cruza la perpendicular de D3 es ABR, el eje pues estaría a más 30 grados. ¿Esto se entendió? Cualquier cosita, vuelvo y repito, porque creo que trato de ser, hago pausas pues para que se trate de entender todo esto, ¿no? La derivación perpendicular es hacia donde se desvía el eje, que es lo que acabé de explicar, ¿no? Como dije, pues si en D1 la dirección vectorial se dispone hacia D1, pues la perpendicular que va a ser a BF, pues tendría que ser isobifásica. Eso es lo que trato de hacerles ver, que esto se representaría de esa manera, buscando en el electrocardiograma, ahora llevémoslo a un ejemplo, que sería pues la manera más rápida de comprenderlo, ¿no? Bueno, fijarnos en la derivación de 1 y ABF es un detalle importante para nosotros ir a buscar dónde están esas ondas positivas, y según la isobifásica, ver hacia dónde mayormente está la disposición de ese eje. Se entiende pues que la derivación con mayor voltaje es la sumatoria mayor de ese vector. Eso es lo que se trata de hacer entender. Entonces, buscando D1 y ABF, porque se entiende que acá está 0 grados, como dije, acá está 90 grados, y esto vendría siendo la zona por donde tendría que correr el voltaje del vector. Entonces, viéndolo en este cuadrito acá, pues vemos D1 está positivo, ¿sí? El QRS, buscamos ABF, está también positiva, o sea que el vector también lo está mirando ABF. Y si quisiéramos buscar en este caso, por ejemplo, la isobifásica, no la encontraríamos. Porque, pues, para ser isobifásica, pues tendríamos que eh, buscar algo parecido a esto, ¿no? O sea, perdón, que sea tipo así, que la onda o la deflexión positiva sea igual a la deflexión negativa. ¿Mm? Pero, ¿qué nos dijo la diapositiva anterior? Que podríamos buscar como otra opción aquella derivación que tenga el voltaje quizás más bajo. Y en este caso correspondería a D3, ¿no? D3, pues tenemos entonces que este vendría siendo la perpendicular cuyo eje vectorial, en este caso, si hablamos de que D3, ¿cuál vendría siendo digamos, su línea perpendicular? Lo miraría en este caso, es ABR, como lo expliqué acá. Entonces, si acá decimos que D3 es el vector más pequeñito, donde lo llega a mirar un poco muy de lejos, la perpendicular que es ABR, que mira el vector, nos dice que esa dirección vectorial está a más 30 grados. Siendo un poco más específico, claro, acá la máquina nos dice que está frente a unos 44 grados. Eso si lo quisiéramos llevar
a un plano axial donde midiéramos cuadrito por cuadrito y quisiéramos contar cuántas rayitas tiene cada una de las derivaciones para hacer la sumatoria y dar de modo perfecto esos 44 grados. Acá, como digo, lo queremos hacer quizás de un modo más práctico y es buscándolo en esas derivaciones, ya sea con una derivación que nos dé una deflexión isobifásica o una derivación con una amplitud muy pequeñita de SQRS, ¿no? Y buscar la perpendicular donde pues, nos diría que allí está el eje de ese vector. Pues bueno, como también aquí pues menciono, todo aquello que sale por menos 30 grados, vamos a decir que es una desviación hacia la izquierda. Todo aquello que está por más o digamos de 110 grados en adelante, decimos que es una desviación a la derecha. Y bueno, ya en la desviación extrema estamos hablando de patologías un poco más complejas, ¿no? Desde el punto de vista, este, déjenme ver. Perdón, no dije, desde el punto de vista congénito, quería decir. Bueno, vamos a avanzar. Ah, algo que me olvidaba. Bueno, entonces, como hasta acá explicaba en cuanto al eje, pues bueno, hasta acá seguimos describiendo pues el electrocardiograma, ¿no? Es la intención, ir revisando y hasta acá cada cosa que he estado hablando lo sigo observando en el plano frontal, en la derivación de los miembros. Y decimos que el paciente está en un ritmo sinusal a una frecuencia de 79 latidos por minuto y pues como ya hemos calculado el eje, decimos que este pues se ha encontrado a 44 grados, que ya digo, de un modo u otro, si lo queremos buscar o queremos sacarlo de manera más exacta, pues ahora la tecnología nos ayuda en todo. Ya lo pueden buscar en una aplicación, les va a pedir de esas mismas derivaciones que yo les estoy diciendo, que a modo de verlo un poco más práctico, pues ahí le van a pedir cuántos cuadritos chiquitos hacia arriba tiene, hacia abajo, tanto de la derivación de uno y de la derivación ABF. Claro, estos cuadritos tienen que sumarlo porque va a haber un total de esto y un total del de acá. Y la diferencia de ese total con el otro es el resultado del eje cardíaco que nos va a arrojar. Ahora entramos en el sexto punto, hablando ya del complejo QRS. Y hasta acá tenemos que esto viene representando la despolarización ventricular. ¿Mm? Esto se va a formar por una sucesión de vuelta y repetitivo, tres ondas o tres vectores que cursan rápidamente y van a dar, según la disposición de estos vectores, nos pueden generar en ciertas derivaciones una onda Q que nos indica la activación del tabique interventricular, nos puede dar una onda R, que es una deflexión positiva, y la onda S a su vez, que vendría representando la activación de las paredes ventriculares. Ahora, tenemos también que pues, podemos encontrarnos con diferentes morfologías del QRS, de vuelta, insisto, es dependiendo de la dirección vectorial y el vector que lo esté mirando, pero lo que sí es que donde sea que lo miremos, tendría que tener un valor normal entre 0,06 a 0,10 segundos. O sea, va a cambiar la morfología, pero el tiempo tiene que seguir siendo el mismo. Entonces, y el eje que tiene este vector, de igual manera, va a estar entre los 0 a 90 grados. ¿Mm? Ahora, como dije, la onda Q, pues muchas veces nosotros, la gran mayoría podríamos pensar, bueno, nos dicen hay una onda Q en un electro y de entrada hay secuela por infarto. Pero la onda Q tiene que estar presente. ¿Mm? Obviamente ciertas derivaciones van a ser patológicas, pero si vemos una onda Q, por ejemplo, en las derivaciones en D1, en ABL, pues nos va a dar una onda Q porque el eje que miran esas derivaciones ven ir el vector de modo perpendicular, o sea, no lo miran de frente,
Por eso aquí estaría BL, acá estaría D1, ¿sí? En ese sentido, vamos a encontrar una onda Q, pero mientras esta onda Q no tenga una amplitud mayor a 0,04 de ancho, que vendría correspondiendo a un cuadradito pequeño, y que no tenga más de 2 milímetros o 2 cuadraditos pequeños en profundidad, esto viene siendo fisiológicamente normal. ¿Mm? Ahora, si nos encontramos con una onda Q en las derivaciones inferiores, esto, y si esto decimos onda Q en D1, D2, D3, o sea, es seriado en todas las derivaciones inferiores, pues, y con una amplitud mayor ya nos hace sospechar de que allí ya hubo una secuela inferior producida por un infarto. Cambia totalmente el panorama, ¿no? Bien. Bueno, analizaremos cómo se activa el ventrículo con sus tres vectores y vuelvo, insisto, ustedes van a decir, el doctor sí que molesta con esto de los vectores, pero es que se va a entender el electrocardiograma mucho mejor por esto de los vectores porque básicamente el comportamiento de esto hace que usted entienda inclusive cuando yo sé que en este curso básico no están las arritmias presentes, pero por allí cuando hablemos de síndrome coronario, por ejemplo, hablaré de los bloqueos de rama. Y allí usted va a entender, sacando los criterios de los bloqueos sin que se los tenga que aprender a memoria, solo por entender estos conceptos de los vectores. Y si se dan cuenta, pues el QRS ya nos extrapolamos a las derivaciones precordiales. En las derivaciones precordiales, pues es donde vamos a analizar algo tan sencillo como es la progresión de la onda R precordial. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la dirección vectorial normal que ésta se dispone en el ventrículo, de modo que, como dije, en B1, si analizamos de vuelta, hay una onda R chiquitita, ¿no? Generada por el septum. ¿Mm? Lo ve llegar, B1 lo ve llegar, lo mira de frente, pero como el tabique es muy pequeño, digamos, el tabique tiene poca masa, es básicamente como lo dice su nombre, apenas es un tabique, pues la despolarización no va a ser mayor. Por ahí ende hay una deflexión positiva pequeñita, pero luego le va a seguir el segundo vector que es mucho más largo y por no decirlo hasta más ancho, por la gran cantidad de masa, por por el gran desplazamiento de todos estos vectores, de todas estas células que están presentes en el músculo. B1 ya no lo ve de cerca, pues lo ve irse. Lo que ve apenas es la cola. Y como ve la cola, grafica una onda negativa inicial. Y como ve también al tercer vector que viene siendo las bases, porque no la ve tampoco de cerca, grafica la otra onda negativa, que vendría siendo entonces esto el QRS de una disposición normal que no, lo estamos representando en esta derivación. Me voy a saltar para no ser tan aburrido en esto. La transición la vamos a ver en D3, en B3, ¿m? Que es donde nosotros decimos, bueno, la transición en B3 es normal y después de B3 vamos a ver B4, B5, B6 y vemos que la amplitud de las ondas R es es mayor, ¿no? Pero esto es porque estas derivaciones miran este vector de frente, básicamente, ¿sí? Lo ven llegar de frente, por ende la amplitud de la onda R es mucho mayor. Y a nivel de B3, como está justo en el medio, ve una parte y ve otra parte, o sea, ve la mitad, acercarse, ve la otra mitad, alejarse. Por eso B3, de B3 hasta B4 tiende a ser isobifásica, pero inicialmente B3, que sería el vector donde vería esa transición de modo normal, ¿sí? Y hasta acá, pues, si quisiéramos de vuelta describir este electrocardiograma del mismo paciente, decimos, bueno, el paciente se encuentra en un ritmo sinusal, tiene una frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto y tiene un eje a más 40 grados con una buena progresión de la R.
¿sí? Ya estamos describiendo el QRS y la actividad ventricular. Luego tenemos como sexto punto el segmento ST, que esto viene teniendo una duración normal de menor a 0,12 segundos, representa el periodo final de la despolarización y la repolarización del ventrículo izquierdo. En condiciones normales, esto tiene que ser isoeléctrico, chicos, ¿ah? En relación con el segmento, con el segmento PR. Y siempre buscando el punto J. Eso ya todos lo deben saber, deben conocer, ¿no? Al nosotros ir a buscar el segmento PR, inicialmente vamos al punto J, y luego pues esto como inicial y luego como final terminamos de ver la onda T, ¿no? Eh, Estos cambios que se producen en el ST básicamente nos sirve para estudiar eh, una patología tan común, tan conocida como son los síndromes coronarios, donde vamos a observar si hay supradesnivel o si hay infradesnivel, o también a modo, eh, digamos, dentro del contexto, entre comillas, normal, porque la repolarización precoz, dependiendo de la derivación que lo mire, no siempre tiende a ser benigna, pero por lo general y la mayoría de las veces, pues la describen tal cual, repolarización precoz y ya, listo. Hay que describirla o, bueno, ver en qué derivaciones realmente están para nosotros tener una idea de dónde viene realmente esa repolarización precoz y poderla eh, desglosar un poquito más y ver si realmente es benigna o es patológica. Y bueno, para eso igual llega un estudio mayor, que ya vendría siendo un estudio electrofisiológico. No me quiero meter mucho allá. Como dije, esto viene siendo ahora un electrocardiograma normal, su descripción. Y tenemos por último la onda T. No, no, perdón, me falta una cosita más. La onda T, bueno, corresponde a la repolarización ventricular, ¿no? Que como ustedes bien saben, la onda T, ya lo dije en un principio, tiene la misma dirección, el mismo sentido que el QRS y su repolarización va de epicardio a endocardio, ¿sí? Eso yo ya lo expliqué en una clase anterior, que la despolarización inicia en el endocardio, termina en el epicardio y por lo contrario en el epicardio finaliza la despolarización e inicia la repolarización. Entonces, en la onda T, pues mayormente siempre va a ser positiva en las derivaciones de 1, de 2, ABL, de B3 a B6 y siempre va a ser negativa en ABR. ABR, pues mira todo de lejos, como digo, apenas mira la cola. Entonces, acá no mencioné B1, B2, pues porque en B1 y B2 puede ser desde el punto de vista fisiológico isobifásica o hasta negativa. Allí, desde el punto de vista, como para citar un ejemplo, desde el punto de vista de la edad del paciente. ¿Mm? Si el paciente es muy joven, hay pacientes muy jóvenes, pues donde pues, lo vamos a observar y esto no tiene por qué ser patológico, ¿no? Ahora, la amplitud y el voltaje pues, de la onda T, pues también sí tiene que ser variable y esto también va a depender según el vector que lo vayamos a mirar. Bien, el intervalo QT. El intervalo QT, pues lo que representa es la sumatoria de todos estos potenciales que ocurrieron en los cardiomiocitos ventriculares, ¿sí? Es decir, que incluye tanto la despolarización y la repolarización ventricular, es decir, que inicia desde la Q hasta el final de la T. Eso viene siendo, incluye segmentos y ondas. ¿Ah? Eso viene siendo, el intervalo es básicamente eso, la inclusión de ondas y segmentos. Entonces, vamos a mirar, según la derivación que tenga este intervalo QT más largo, por lo general puede ser de B2 o B5, desde el inicio, como dije, desde el QRS hasta el final de la onda T, a calcular este intervalo QT. Hoy por hoy, vuelvo, insisto, lo pueden hacer directamente frente a un electrocardiograma, conociendo ya la amplitud, es decir, el tiempo en líneas horizontales, conociendo que un cuadradito grande equivale a 200 milisegundos o 0,20 segundos, ¿sí?
al referirme yo, por ejemplo, en un paciente con un QT normal en los varones, tiene que ser menor o igual a 440 milisegundos. O sea que me está diciendo que no tiene que ser más de 2,5 cuadraditos grandes, ¿no? Por allí, si digo que un cuadrado grande representa 0,20 o 200 milisegundos, ya dos cuadraditos van por los 400. Al llegar a mitad del tercer cuadradito ya estaríamos muy en el límite, ¿no? Entonces, eso mirándolo desde modo práctico, pero si queremos ser también un poquito más exactos, con el cálculo del intervalo QT, pues tenemos fórmulas. Estamos, dependiendo también de la frecuencia cardíaca, vamos a utilizar estas fórmulas. Aquí está la fórmula de Bassett, que pues es muy utilizada en aquellos pacientes que van a tener una frecuencia cardíaca que no sea eh, entre los 55 hasta 85 latidos por minuto. Pasados los 85 latidos por minuto en adelante, pues nos sirve mayormente la fórmula de Federicia. Esto por un tema de exactitud en cuanto a lo que viene siendo según a qué ritmo, a qué frecuencia corre este electrocardiograma, ¿no? Nos da de manera más exacta. Entonces, hasta acá, por ejemplo, tomándolo ya la máquina, digamos, no siempre se fijen en la máquina. Yo ahora lo hago en este sentido es porque, bueno, para ser un poco más rápido, un poco más, entre comillas, práctico, pero siempre saquen ustedes su cálculo y eso a la vez es un ejercicio de todos los días que a ustedes le da esa presbicia de poder hacerlo ya después al ojo. Y bueno, lo que dice la máquina, inclusive a veces lo podemos hasta discutir. Pero acá me dice que el QT tal cual es de 366, pero al corregirlo le da 401. O sea que si yo quisiera tomarlo, por ejemplo, en B5, que es lo que nos sugiere, ¿no? La teoría, pues como dije, un cuadradito grande representa 0,20 segundos o 200 milisegundos, y este llega hasta dos cuadraditos grandes y con unos dos cuadraditos pequeños, ¿sí? Por no decir un cuadradito que no lo puedo hacer más, no lo puedo ampliar más, pero está frente a ese QT que pues entraría dentro de lo fisiológicamente normal, ¿no? Tomando en cuenta pues que este es un paciente masculino, ¿no? Dentro del promedio o valor normal que correspondería al QT. Ahora, si queremos ser más exactos, pues bueno, como dije, podemos tomar en cuenta la frecuencia cardíaca que nos da para usar en este paciente el Basset, y ahí podríamos sacar un QT corregido quizás, digamos, más exacto realmente, ¿no? Y bueno, y describiendo este electrocardiograma, que sigue siendo la secuencia desde el inicio que vengo ya comentándolo, decimos pues que el paciente está en un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca 79 latidos por minuto, que tiene un eje a más 44 grados, con una muy buena progresión del R y con un QT corregido de 401 milisegundos. Eso sería prácticamente la interpretación que yo tengo que darle a un electrocardiograma. Y si se han dado cuenta, no he mencionado realmente acá tanto al ST como la onda T. No es necesariamente tendríamos que colocarlas dentro de la interpretación de un electrocardiograma siempre y cuando, si lo estamos buscando, que no debemos de dejar de buscarlo, si es que llega a aparecer obviamente un supra ST, un infra ST, pues no solamente vamos a describir que hay un supra o un infra, sino vamos a buscar qué caras están comprometidas, ¿no? Ya conocemos que el septum corresponde a B1, B2, B3, B4 la cara anterior, B5, B6 corresponde a la cara lateral baja, bueno, y así sucesivamente cada una de las caras tendríamos que describirla si es que nos encontráramos en esa situación. Eso, y la onda T de igual manera, si es que encontramos una normalidad tal cual, pues describimos si la onda T es invertida, si es bifásica, si es hiperaguda, a modo práctico. Sería de esa manera. Y bueno, una calculadora dentro de lo que voy mencionando, pues que tenemos herramientas, ahí tenemos
una de ellas, pues para darles como sugerencia y que puedan pues buscar, creo que es una de las más completas, se encuentra casi que todas las fórmulas dentro de lo que viene siendo la cardiología, pero pueden encontrar entre otras fórmulas más ahí comprometidas. Así que pues bueno, lo dejo ahí para que pues lo tomen en cuenta, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos electrocardiogramas para repasar un poquito. Acá, pues, de entrada no he puesto ya todo lo que nos podría inferir en cuanto a datos, en cuanto a lo que tenemos con respecto a este electrocardiograma. Me gustaría que haya un poquito de dinámica. Si alguien puede tomar, digamos, toma la palabra, pueden prender el micrófono, me pueden describir conforme pues hemos venido repasando cada punto y como lo vine describiendo, pues por ejemplo en este electrocardiograma, ¿no? Si alguien me puede ayudar, eh, le cedo la palabra y pues para ir viendo pues si todo se entendió, cómo lo han estado viendo, ¿ah? Bueno, si no, no se anima nadie, bueno, entiendo, no hay problema. De igual manera, se entiende que, bueno, por ahí capaz, si hay dudas, igual me preguntan, ¿ah? No hay ningún problema con eso. A ver, vámonos con el ritmo, como dije, si tendría que describir este paciente, de entrada no tiene nombre, pero tenemos que ponerle un nombre, ¿ah? Digamos que vamos a ponerle mi nombre, paciente Luis, ¿sí? Paciente que el equipo me da para poner la edad. Paciente Luis, 39 años, ¿sí? Eh, ya sabemos entonces, bueno, el equipo está estandarizado, está bien, está correcto. Y hoy que justamente decimos, bueno, la fecha 11 de junio, ¿sí? Para ir conociendo al paciente, en qué fecha lo estoy viendo y a qué hora lo estoy analizando o revisando este electrocardiograma. Bueno, el ritmo es sinusal y sí, acá nosotros vemos que en D1 es positiva. En ABF la onda sigue siendo positiva y en ABR es negativa. Por lo tanto, infiero que este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Después de eso, vamos a buscar la frecuencia cardíaca. Si nos vamos a, a lo que hemos aprendido frente a este ritmo que es regular, pues decimos que tenemos 5, 10, 15, 19 cuadraditos pequeños, no llega a tocar la barra libre, nos dan entonces 1500 dividido para 19, 78 latidos por minuto. Es lo que nos da exactamente este electrocardiograma. Corre a 78 latidos por minuto. Que si lo quiero mirar desde la otra fórmula, decimos, bueno, 300, 150, 100, casi los 75, pero no llega a los 75, ¿ah? Porque se desplaza la R un poquito más allá de la barra como tal. Por eso no es exacto. Por eso digo, este viene siendo algo muy práctico a fines de ser un poco más rápido leyendo un electro, viendo que no se aleja de un número anormal, pues lo podemos sacar así, no hay ningún problema. Y ya avanzando, pues decimos, bueno, tenemos un ritmo sinusal, un paciente que tiene una frecuencia 75 a 78 latidos por minuto. Eh, el eje, ¿a dónde está el eje? Bueno, busquemos de vuelta. Este electro prácticamente ya es el mismo electro repetido, por ahí quería que alguien se dé cuenta y bueno, lo pueda describir, ¿no? Pero como dije, buscamos bien la isobifásica o la derivación que tenga menor amplitud y entonces, viendo que D3 es la isobifásica, perdón, la que tiene menor amplitud,
la perpendicular que le sigue o que la que le cruza de manera perpendicular vendría siendo, como dije, ABR, por lo tanto está en un eje en -30, pero claro, el equipo me arroja bueno, aquí no está, es porque estaba en los gráficos anteriores, me arrojaba como a 44 grados, pero no se aleja de la distancia y digamos, variar por ahí unos números más, números menos, pero está cerca del eje del eje que me dice que está exactamente a esos grados, ¿no? Entonces hasta ahí vamos con un ritmo, una frecuencia, un eje que lo estamos describiendo tal cual. Vamos a buscar si hay una buena progresión, que también ya lo comenté, que como dije, esto es un electro que ya lo vine repitiendo mientras lo iba desglosando. Claro que B3 tiene la transición, hay una buena progresión de onda R, no hay digamos, un infra ni un supra ST, por lo tanto no lo menciono, no tiene relevancia, está todo normal. La onda T tiene también una despolarización con una amplitud variable en cada derivación, muy normal. Tampoco tengo por qué describirla, pero lo que sí tengo que describir es si el QT es normal o no. Que también, ya lo dijimos, pues está dentro del promedio, tomando en cuenta los 200 milisegundos, 0,20 segundos entre uno y otro cuadradito grande, apenas estamos dentro del valor ideal, que en este caso representaría este electrocardiograma. Eso, chicos, eso es lo que ustedes tienen que prácticamente ir desglosando cuando ustedes tengan en sus manos un electrocardiograma. Este es otro electrocardiograma, pues ya no es el mismo, este sí es un poco distinto, como lo vamos viendo. Acá también, pues bueno, tomando en cuenta de vuelta, vemos si hay ritmo sinusal, pues hay onda P, ¿no? En la derivación de uno en ABF y en ABR es negativo. Entonces inferimos que este ritmo sí es sinusal. ¿Ah? Frente a los demás criterios que también están presentes, pero como dije, en términos prácticos, no tienen que ser uno a uno tal cual, porque pues eso lleva a confusión. Frente al contexto de un bloqueo, pues el ritmo sinusal no sería sinusal si quisiéramos cumplir todos los criterios, ¿no? Entonces, ¿cuánto está la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma? Pues vamos a buscar en términos, fines prácticos, cuál QRS cae en una línea eh, cercana a la línea gruesa del cuadradito grande. Tomemos este como referencia. Tenemos 300, 150, 100, 75 latidos y un poquito menos, porque se desplaza la R un poquito antes de la línea gruesa. Por ahí tendrá unos 68, más o menos. Ahora que tenemos este mismo ejemplo y veamos, dice 5, 10, 15, 20, 21. Sacamos la calculadora, 1500 dividido para 21. Nos da 71, por ahí está. Bueno, de 75 que cae justo en la línea gruesa, está en 71 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca de este paciente que está también en ritmo sinusal, cuyo eje que vamos a ver, tenemos una onda positiva en D1, tenemos una onda, acá no es positiva, acá ya estamos con una onda más menos, pero más negativa, ¿sí? Porque si hay una onda R chiquitita, hasta en esto tenemos que ir entrenando el ojo, ¿ah? Esto no es una Q por si acaso, esto es una onda R, pero es muy chiquitita, pero ve el vector alejarse mayormente. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, tenemos que ABF es negativo, D1 es positivo. Vamos a buscar en este caso la isobifásica, pues no hay como tal, pero si queremos buscar cuál es el complejo QRS el más chiquitito, da la impresión que fuera de 2, pero midiéndolo de manera un poco más exacta, ABF es el QRS con amplitud más baja todavía. Y como dije, si la onda, si ABF es la onda más bajita, la perpendicular, ¿cuál viene siendo? De uno, ¿sí? Entonces decimos que está a 0 grados este eje. ¿Mm? Se van dando cuenta que ya se hace un poco más fácil entendiéndolo de esa manera.
Entonces, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, con un eje a 0 grados, tiene buena progresión de R, pues vamos a buscarlo. B1, B2, tenemos a B3, entre B3 y B4 va siendo una progresión, es lo que nosotros le llamamos una pobre progresión de R, porque pues casi que desde B2 hasta B6, casi que la gran mayoría tienden a ser isobifásicas. Entonces, realmente B5, B4, B5, B6 deberían verlo con una mayor amplitud, una R un poco más prominente, donde el cambio debería ser claro en B3, la transición, ¿no? Entonces acá decimos, bueno, un paciente en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto, con un eje a 0 grados, una pobre progresión de R, ¿sí? Esto pues puede deberse quizás a algún aumento de masa del ventrículo izquierdo. Bueno, yo no quiero meterme a lo patológico, eso lo hablaremos. Creo que si no mal recuerdo, sí, toca hablar de eso en la próxima clase. Y como dije, bueno, acá sí describimos quizás la onda T, porque, no, tampoco porque, bueno, acá la onda T como tal, tanto en B1 y B2, como dije, puede ser negativa y isobifásica a la vez. ¿Mm? Y el segmento ST, pues, isoeléctrico, no está desplazado. Y el QT, finalmente, es lo que sí tenemos que observar. Del final, esto es otro punto que no lo mencioné, casi se me olvida. Yo señalé justo acá, ¿no? Pero realmente aquí no termina la onda T, ¿ah? Por ejemplo, si uno quisiera ver la onda T tomando en cuenta este QRS, uno diría, aquí termina la onda T. No, chicos, aquí no termina la onda T. Realmente la onda T termina justo terminando la pendiente, que sería más o menos por acá. Y de acá, empezando la onda R, si no hay Q, ahí recién contamos el QT. Aquí nos estamos prácticamente con este pedacito o cuadradito pequeño, tranquilamente me puede variar el valor y puedo decir que el QT está largo, ¿ah? Así sea que me pase por 1 milímetro. Entonces, tomar muy en cuenta esto de que el QT tiene que ser bien medido. ¿Mm? No tomarlo, por ejemplo, como dije, acá dicen, bueno, viene la onda T, termina y acá no es. A lo que termina la pendiente, por aquí más o menos. Cambia totalmente el valor y cambia el diagnóstico. Por eso podemos cometer errores, podemos tratar a un paciente de mala manera y eso nos puede llevar, ojo que el QT es algo muy sensible, ¿ah? Entonces, claro que si también no lo diagnosticamos y está frente a nosotros y lo pasamos por alto, también es muy sensible porque pues eso puede generar a que se formen alguna arritmia y bueno, algo fatal, ¿no? Una de las arritmias más conocidas por este trastorno del QT, pues ya deben conocerla, es este, ay, se me va el nombre. La taquicardia polimorfa, otro signs de Pond. Bueno, y este creo que es el último, el electrocardiograma. Vamos a ampliarlo un poquito, de vuelta, rápido. No le puse nombre al segundo, me pasé. Estamos mal por allí. A este último pongámosle Mario. Fecha igual, hora igual. ¿Está bien tomado? Y sí, está bien tomado, está estandarizado. ¿Qué ritmo tiene? ¿Positivo de uno? Sí. ABF también es positivo. Miremos ABR, pues negativo. Por lo tanto, infiero que este ritmo también es sinusal. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? Bueno, ahorita vamos a hacer un poco más rápido, nos vamos de entrada a los cuadraditos grandes, tenemos 300, 150, 100, 75, 60 latidos por minuto, ¿sí? Eh, Vemos el eje, ¿qué eje tiene? Pues vemos una onda positiva en D1, vamos a buscar ABF, también es positiva,
¿Vemos una isobifásica acá? Pues no, la verdad tampoco. Pero ¿cuál tiene la menor amplitud? Y en este caso, D3. ¿Y cuál es la perpendicular de D3? De vuelta a BR. Por lo tanto, infiero que está entre los menos 30, menos 40, perdón, entre los más 30, más 40 grados, ¿sí? El eje de este electrocardiograma. Y vamos a buscar la progresión de R. Bueno, acá tenemos una buena progresión. Ya de entrada veo que B3 está isobifásica, casi casi isobifásica. Hay una onda R que va aumentando, ¿sí? En amplitud. Y luego pues el vector sigue llegando y pues básicamente esto es una progresión normal. ¿Mm? No hay un ST desplazado y la onda T pues tiene una amplitud normal, no hay trastorno de la onda T y el QT, bueno, aquí sí es un poquito más complicado porque está como pixeleada la foto, pero yo infiero que también pues no tiene que tener más de 420 por allí en milisegundos. Entonces este electrocardiograma pues un trazado normal, ¿m? Trazado normal y ahí terminamos la clase del día de hoy, ¿ah? Estaciones descartar. Bueno, creo que estaba cerrada la pantalla. Bueno, eso sería todo en la clase de hoy. Por ahí me gustaría que sea un poquito más, ya un poco más adelante, más participativa. Podríamos poner más casos por ahí, unos electros. Igual estos electros que les acabo de colocar, son electros míos, electros que se han hecho en mi trabajo. Por allí, como era la clase, el electrocardiograma normal, pues era la lógica no ponerlos a sufrir con algo patológico, ¿no? Todo parte de lo normal. Bueno, doctor Jackson, ¿alguna sugerencia?